Estamos en Marcos 15, mis hermanos. Hoy, de hecho, a ver si terminamos aunque sea unos 10 minutitos antes. El tema nos va a llevar allá, pero quiero hablarte un poquito de la Navidad. Y si alguien tiene dudas y podemos ayudarnos entre todos. Yo sé que ya viene la Navidad y que qué hacer, qué no hacer, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Nos ponemos gorros de Santa o no nos ponemos gorros de Santa. Hoy unos 10 minutos al final igual hablamos tantito de eso. De hecho, el tema de hoy nos va a ayudar a comprender mucho en la Navidad, ¿ok? Por lo pronto sigamos. Prácticamente seguimos hoy con la misma porción de la semana pasada. Si te acuerdas, leímos una gran porción desde Marcos 15:1 al 37. Y de hecho hasta leímos una porción del 14 que nos había quedado pendiente. Todo eso sigue siendo nuestro tema hoy. ¿Qué es todo eso? Todo el camino de Cristo al Calvario, todos los juicios y las audiencias que tuvo que pasar, todos los golpes que recibió, los escupitajos, las burlas, todo eso hasta que llegó al Calvario, la cruz, su muerte. Toda esa es esta gran porción donde aún estamos, la muerte del Mesías. Estamos ante el acto central, decíamos la semana pasada. Es el acto más importante de la historia del mundo, de la existencia, la cruz, la muerte del Mesías, la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso es lo más importante. Y no solo su muerte física, esto lo digo con muchísimo cuidado, no solo su muerte física, sino su muerte espiritual, ¿ok? Eso es lo más importante. Hebreos 2:9 enseña que Jesús gustó, es decir, que probó la muerte por todos nosotros. Él probó la muerte. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿ok? Y cuando la Biblia habla de la muerte de nuestro Señor, habla de los dos tipos de muertes. Claro que murió terrenalmente, carnalmente, pero también murió espiritualmente. ¿Te acuerdas la definición de la palabra muerte? Simplemente es ser separados, ¿no? Y en este caso, ¿qué es ser separados de Dios? Vamos a comenzar leyendo otra vez de Marcos 15:34 en adelante, que es donde habla de esto. Mira, Marcos 15:34 dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Es decir, murió terrenalmente. Pero también con su clamor, Él ya está viendo, diciéndonos, enseñándonos que también está padeciendo la muerte espiritual. Cuando Él dice: ¿por qué me has abandonado? Y después lo que enseña la palabra de Dios después, a dónde iba a ir por 3 días, que iba a bajar a los infiernos. Esa es muerte también. Y probó la muerte por nosotros. Eso es lo que estamos viendo hasta la porción de aquí. Todo lo que está pasando con Cristo. Es lo más importante del mundo, pero también es lo más importante en nuestras vidas. De entender esto depende la salvación. No solo de entender, de creerlo. ¿Sí? Eso es lo que cambia o no nuestras vidas. Eso es lo que nos hace vivir o no correctamente. De entender toda esta gran porción, todo lo que padeció Cristo. Acá en la Biblia lo que se ve principalmente es cómo fue molido a golpes, latigazos, una lanza, espinas, clavos, cruz. La palabra es molido, ¿sí? Al estar Jesús en la cruz, ya después de todo lo que la Biblia enseña, Él llega ahí siendo una masa sanguinolienta, ¿no? El Salmo 22
Parece mentira porque el sacrificio de Cristo está en el Nuevo Testamento. De hecho, es lo que inicia el nuevo pacto. Y sin embargo, lo que mejor explica todo lo que padeció es el Salmo 22. Y cómo está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y cómo lo explica tan claramente. Te voy a leer unas porciones del Salmo 22:1. Por ejemplo, dice lo que está repitiendo Jesús acá en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En el 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Fíjate cómo dice cosas que, te repito, están ¿cuántos años antes de que sucedieran? No sé si cuando hablamos un poco de la predestinación, pero de dónde habita Dios, que Dios no habita en tiempo, nos ayuden a entender mejor este tipo de cosas. Que Dios no habita tiempo, que para Él sigue siendo presente. Hay gente que piensa, otra vez metiendo a Dios a nuestro tiempo. Oye, ¿qué está haciendo Jesús en la cruz? Está repitiendo el Salmo 22. O sea, como Él ya se lo sabía, solamente lo está repitiendo. No, lo que pasa es que el Salmo 22 y la cruz de nuestro Señor están en el mismo tiempo. No para nosotros, pero sí para Dios. Porque Él podía profetizar cosas que aún no sucedían para nosotros. A veces decimos, porque Él ve lo que va a pasar. No, porque está pasando para Él. Él está en un solo tiempo, Él. Es solo presente para Él todo, ¿verdad? Es algo difícil de entender, sin embargo nos ayuda mucho, nos ayudaría bastante para aliviar este tipo de cosas o de dudas que podríamos tener. 22:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Si te fijas en la descripción, cómo sigue siendo tan exacta, tan literal, pero separada por muchos años. Hasta el final, brinquémonos en el 22:30. Mira cómo cierra el Salmo. Dice: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Mira lo que dice ahí. A pueblo no nacido aún, y esos somos nosotros, anunciarán que Él hizo esto. Si era pueblo aún no nacido, que éramos nosotros. Desde el Salmo 22 nos está anunciando. Y está anunciando esto, es lo que será contado de Jehová hasta la postrera generación. Esto es lo más importante. La cruz, su muerte, su sacrificio. Lo está hablando en el Antiguo Testamento. Lo estamos viendo cómo lo vive ahora en el Nuevo Testamento. Esto habla de la omnipresencia de Dios. Que la omnipresencia, te digo, tenemos que entenderla ahora. No solo que Dios está en todo lugar, sino omnipresencia también quiere decir que Él está en todo tiempo para nosotros. Él está en todo tiempo, Él está. Y en todo lugar, Él está. Pero, ¿qué está pasando en el Calvario? ¿Qué está pasando en la cruz? Ya vimos el castigo, latigazos, espinas, clavo, cruz, muerte.
Y luego vemos a Jesús que dice, todo está consumado. Es decir, está pasando algo que tenía que pasar y se iba a consumar ahí. Mira, leemos Marcos 15, 38. Después de que Cristo muere. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mira el paralelo en Mateo 27, 51. Nos dice un poquito más de lo que pasó. Mateo 27, 51 dice, aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Pero también dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Qué declaración, ¿no?, de este centurión. Pero fíjate la diferencia, cómo hemos ido viendo personajes también, cómo vimos cómo Judas lo entregó, cómo Pedro lo negó, cómo Barrabás fue librado, fue sustituido por Jesús en la cruz, como nosotros. Pero este centurión prácticamente es el que ordenó los clavos, es el que comandó la muerte del Señor. Este centurión estaba entre los que vemos que se burlaban y lo golpeaban con la caña. Este centurión estaba entre los que lo vistieron de púrpura y se burlaban de él. Este centurión estaba entre los que le pusieron su corona de espinas. Y ahora, como después de ver todo, ¿qué es todo? De ver cómo atravesó aquella muerte terrible, después de escuchar sus palabras en la cruz, después de escuchar cómo decía, perdónanos porque no saben lo que hacen, después de ver lo que hizo con el ladrón y cómo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no solo eso, después de ver y sentir el terremoto, después de ver cómo las rocas se partían, un poquito antes dice que hubo tinieblas. Sí, es decir, se oscureció aquella tarde, se oscureció totalmente por 3 horas. Y después de ver todo eso, él llega a la conclusión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No dice la Biblia más sobre este centurión, pero eso era lo que pedía Jesús para que la gente se convirtiera, que lo reconocieran como lo que era, el Hijo de Dios, ¿verdad? Recibió salvación, no dice la palabra de Dios. ¿Qué debe de haber pasado en ese centurión? Pues debe de haberse unido, ¿no?, a los discípulos. Debe de haber salido de ahí preguntando qué enseñaba, con quién estuvo, platíquenme, qué decía y todo eso. ¿Y por qué cree usted eso? Porque eso es lo que hemos hablado, que pasa en aquel que se encuentra con Cristo. Con aquel que tiene un encuentro con Cristo, lo que sigue es que quiere conocer de Él, quiere conocer quién es, cómo piensa. Para nosotros tenemos la palabra. Él debe de haber buscado a los discípulos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Quién era este? ¿Cómo fue? Pero es un misterio, ¿no? Lo que se ve es que reconoció al Señor como lo que era, como Dios, ¿ok? Pero lo importante sigue siendo qué está pasando. Es decir, ¿por qué el cielo se oscureció? ¿Por qué aquel terremoto? ¿Por qué el velo se rasgó y se partió en dos? Porque es el día más importante, no solo terrenalmente, no solo carnalmente para nosotros. Es el día más importante espiritualmente. Y es decir, en el mundo espiritual es el día más importante, es el evento más importante. Y de hecho el evento es 100% espiritual. Está sucediendo algo grandioso, grandioso. Y para comprenderlo un poco, vamos a tener que dar un paseo por cosas que ya hemos leído, por el inicio de la humanidad, por el inicio de la Biblia, ¿no? Desde Génesis 1,
Te voy a ir leyendo algunas partes, pero todos conocemos Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo al hombre, Dios amó al hombre, Dios ama a Adán y a Eva, pero ellos fallaron. Vamos, la historia que narra la Biblia, la historia del mundo, la historia del hombre es así, ¿sí? Es amor de Dios y el hombre fallando, ¿no? Si sigues el paseo, después de Adán y Eva, Dios llena la tierra, Dios pobló la tierra. Y luego dice en Génesis 6:5, Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese dolió, esas palabritas que se van viendo durante toda la historia, esta es la razón de la cruz. Es decir, un Dios que siente, un Dios que ama. Y por ejemplo aquí cuando ve que toda la humanidad piensa en el mal, dice, le dolió en su corazón. Es un Dios que puede ser lastimado por nosotros, que es lastimado por nosotros, con cada pecado, con cada acto, lo lastimamos, le duele. Es un Dios que le duele. Vemos ahí cómo mandó el diluvio. ¿Quién se salvó ahí? Ojo, porque nadie se salvó. Es decir, podemos decir, oye, Noé se salvó. No, Noé recibió otra oportunidad. Sí, pero no es que se salvó. Simplemente a los demás se les acabó su oportunidad y a Noé se le dio una segunda oportunidad. ¿Verdad? ¿De qué? De corregir el camino. Tristemente vemos a Noé bajarse del arca y seguir la historia. Dios da amor y el hombre falla. ¿Verdad? Pero porque eso es muy importante, porque claro que puede ser figura la historia de algo, pero si decimos, oye, ¿qué pasó ahí en el diluvio? No se salvó nadie más que Noé. No se salvó nadie. Noé está recibiendo una segunda oportunidad. A los otros se les acabó su oportunidad, ¿verdad? Pero eso es gracia. Es lo que recibió Noé, es gracia. La Biblia dice, Noé halló gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? Una oportunidad sin merecerla. ¿Qué merecía Noé? Estar con todos los demás, ¿verdad? Dios vuelve a llenar la tierra y la tierra se vuelve a desviar, ¿no? A pecar. Ahí comienza el plan que estamos viendo en la cruz. ¿Cuál es el plan? Primero comienza con una elección. Es decir, ahora sí, claro que Dios quiere a todos, pero todos lo rechazan y Dios elige a unos cuantos. Ahí comienza la elección, ya no todos. El hombre se desvía, el hombre es como Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí estamos todos metidos. Pero durante todo el trayecto de la historia de la Biblia, que el trayecto de la historia del mundo, de la humanidad, de la tierra, hay algo que no debes de perder de vista. Lo que vemos con Noé, halló gracia. Aquí se ve el carácter de Dios, su grandeza, su gracia, su bondad, su misericordia. ¿En qué? Él podía destruir a todos otra vez. Él no tenía para qué llenar la tierra otra vez. Él ya podía haber destruido a todos, podía haber hecho una raza nueva, podía haber hecho robots, podía no haber hecho nada, hombre, ya tiene a los ángeles. Ya no. Es decir, siempre que nos topemos con algo, esto no puede irse de nuestra mente, ¿ok? Él podía haber destruido, pero no lo hizo, ¿ok?
a su creación, a los mismos, decidió salvarlos. Y a nosotros decidió salvarnos. ¿Por qué? Es algo tan simple. Pues es como descubrir el motivo, es una cosa tan simple, pero tan grande porque viene de Dios. Lo que se ve en la Biblia de principio a fin es que Dios quiere tener una relación con las personas. Es increíble. Dios quiere tener amistad con nosotros. Dios quería tener amistad con Adán y con Eva. ¿Qué amistad? Es decir, Dios quería platicar con ellos, oírlos, cuidarlos, vivir con ellos. Eso es lo que Dios quiere de todos. Porque digo, es tan simple que a veces a muchos se nos puede hacer todo lo que quiere, o sea, que seamos amigos. Bueno, vamos, seamos amigos y ya. Y ya. Pero hay un problema. Hay un problema, que la relación no puede ser como sea, ¿verdad? Yo en la semana compartí el evangelio con un amigo, muy buen amigo de muchos años, y yo se le planteaba desde este punto de vista, es que Dios quiere ser tu amigo. Le digo, nomás que tenemos un problema, Él no puede ser amigo como tú y yo lo somos, porque tú y yo hemos sido cómplices de maldades, y podíamos andar en cantinas, y podíamos, viste a la muchacha aquella y saber que tú y yo que somos casados y pues no pasa nada, yo no le digo a tu esposa. Dios no puede hacer eso. Es decir, no está ofreciendo ese tipo de amistad que el mundo, como el mundo la entiende. Pero te digo, es tan simple que ¿qué quiere Dios? Ser tu amigo. Eso es todo lo que quiere. El problema que tenemos nosotros es que Dios no es una amistad como sea. ¿Por qué? Y aquí es donde entra Dios. Hoy vamos a hablar mucho de Dios. ¿Por qué no puede? Por cómo es Él. Por quién es Él. Y eso es lo que el hombre no ha entendido. Él es santo. 1000 veces santo. Millones de veces santo. Y ese es el principal requisito que pone. O sea, yo quiero ser tu amigo, pero para ser amigos necesitamos santidad. Ni siquiera santidad como la de Él. Ese es inalcanzable. Dios es santo, aplastantemente santo. Y no está pidiendo esa santidad porque ese es inalcanzable. La santidad para el hombre es obedecer lo que Él pide, ¿verdad? Esa es la santidad para el hombre. Esa es la relación de amistad que Él pide. Ser santo no como Él es santo, sino como Él dice que nosotros seamos santos, ¿verdad? Si te acuerdas del pasaje, dice ser santos porque Él es santo. Pero eso es todo. Él quiere tener amistad, pero necesitamos santidad. Y la santidad consiste en la obediencia a ese ser santo, santo, santo. Y de eso se trata siempre. Tú puedes leer la Biblia e ir viendo que de eso se trata. Dios quiso ser amigo de Adán y Eva, solamente que tienen que obedecer. Fallaron, y cuando fallamos, ¿qué pasó con Adán y Eva? Lo que dice la Biblia, el pecado nos separa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios no puede ser amigo de pecadores. ¿Okay? No sé si lo veas, es tan sencilla la enseñanza de la Biblia. Y el hombre empieza a darle vueltas así, no, pero salvo siempre salvo, pero ya fue justificado y acá dice que la sangre, es bien sencilla. Es decir, estas son enseñanzas que reciben los niños ahí en la escuelita. Y si se les queda para toda la vida, es la mayor bendición, porque un adulto ya no lo quiere entender. Dios quiere ser tu amigo, ya de eso se trata. No más que requiere santidad. Ya, eso es todo. Se acabó el evangelio, se acabó la Biblia, eso es todo. Dios quiere ser amigo de todos. Amigo, ¿qué es? Estar contigo, platicar contigo, cuidarte, darte su bendición, a platicar contigo en la mañana, enjugar tus lágrimas cuando llora, apoyarte cuando tienes un problema. Lo que es un amigo, pero requiere santidad de las personas. Así de sencillo y así de simple. El hombre falla y el plan comienza con Abraham. ¿Te acuerdas? El padre de la fe. ¿Cómo empieza? Con un llamado de Dios. Dios eligió a Abraham para que obedeciera el llamado. Después de Abraham viene Isaac, Jacob. ¿Te acuerdas? Así se menciona a Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Viene José, llegaron a Egipto y ahí nace el pueblo
de Israel, es decir, el pueblo de Jacob, es decir, la familia de Jacob. De ahí nace el pueblo de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se multiplica en Egipto, fueron esclavizados, pero Dios salió en su rescate. ¿Por qué? Porque Dios los ama. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo? Si Él los ama, si Él nos ama. Cuando tenemos un problema y oras, Él te oye. Él siempre está, cuando estás en el peor problema y dices, ¿dónde está Dios? Él está a tu lado. Él está a tu lado. Esta es la sencillez de la enseñanza de la Biblia. Él está a tu lado, quiere ser tu amigo. No importa que tú, pero yo maté a 10, no importa si hayas matado a 100. Él quiere ser tu amigo, pero no quiere que vuelvas a matar. Esa es la condición. Quiere que dejemos la maldad. ¿Okay? Dios salió a rescatarlos, Dios mandó a Moisés, Dios llamó a Moisés en medio de aquella zarza, lo mandó a Faraón, los liberó, ¿te acuerdas? Con las 10 plagas, con señales, con prodigios. A cada plaga Faraón se ponía duro hasta que llegó la última plaga. Y Dios está haciendo algo. ¿Te acuerdas qué estaba haciendo con la última plaga? Lo que vimos el domingo pasado. Dios está estableciendo la Pascua, el rescate. Dios los saca de ahí. Dios los está salvando. Dios está manejando todo. Incluso la dureza de Faraón. Porque Dios quiere hacer algo en el pueblo de Israel. Algo grande. Sacarlo de ahí con milagros, con señales. Y te acuerdas lo que dijo después, y esto va a quedar como enseñanza perpetua, y necesito que le platiquen a sus hijos, ¿qué pasó aquel día? Dios nos sacó de acá, y platíquenle las plagas, y platíquenle cómo salieron de Egipto, y platíquenle, ¿qué está buscando Dios al hacer esto? Y al decir, platíquenlo, para ver si me aman. Quiere ser amado. Es decir, no sé si veas tú en la Biblia a veces cosas que tú dices, no tenía por qué hacerlo así. Oye, aquí el Señor se está luciendo de más, o sea, se está sacando esto de la manga. ¿Por qué? Porque quiere que lo ames, quiere que lo admires, mira lo que hice por ti. Es decir, yo podía, cuando Faraón dijo, no los dejo salir, pum, le dejo caer un rayo y dice, se van porque se van, son mis hijos. ¿Entonces por qué 10 plagas? ¿Por qué 9? Y luego dice, Dios endurecía a Faraón. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo, y luego el pueblo decía, no hombre, mira, no nos dejas, ya se puso peor. Se calma, tranquilos, Dios está haciendo algo. Mira toda esta grandeza, es para ti. Mira todo mi poder, es para ti, lo quiero poner para ti. Te amo, la Biblia es un grito desesperado de amor de Dios. Los amo, ¿no puedes entenderlo? Es como aquel novio, ¿te acuerdas? Cuando andas de novio y luego que le dices oye, ¿qué vamos? Es que mi mamá quiere mover aquel ropero y yo lo muevo, o sea, ven, pues, quiero que veas, ¿no? Es Dios que quiere conquistarte. ¿Te acuerdas cuando vimos los milagros que le hace a Pedro? ¿Por qué le llena la red de peces? Porque quiero que veas quién es el que te está invitando. Es el novio más guapo, más fuerte, más fiel, más amoroso. Es el que te está invitando. Síganme. Todo lo que ha pasado en nuestra vida, hermano, bueno sería hacer memoria. Todo viene de un Dios que sígueme. Mira, nada te va a faltar, sígueme. Venga, seamos amigos. Solamente tenemos un problema, que no podemos pecar. Es todo lo que Él pide. Dios maneja todo. Dios estableció ahí la Pascua, los sacó, los llevó por el desierto. Y apenas en el desierto, todavía en el desierto, el pueblo falló y se quería regresar. Y ya no querían comer lo mismo. Y no sé si, o sea, ¿cómo somos las personas? ¿Quieres ser tu amigo? ¿Quieres ser tu novio? Y nosotros somos... Si quiero que seas mi novio, pero también me gusta, decían ellos, pues es que queremos comer carne. O sea, no nos gusta el maná. Pero mira, hermano, haber visto aquello, es decir, maná caer del cielo, comida caer del cielo, por el amor de Dios, no era para atragantarse.
No era para amarlo. Es decir, estás en un desierto, no hay comida, ¿cómo le vamos a hacer para vivir? Usted no se apure y yo los voy a alimentar. No era para amar aquello que caía del cielo. Pero el pueblo dijo, no, ya, más sea maná. Échanos tantita carne. No es lo que nosotros le decimos a Dios. Es decir, está perfecto, Señor. Ya está perfecto, papá. Está perfecto y te amo. Está perfecto que me hayas sanado. Está perfecto que sanaste a mi hijo. Está perfecto que me hayas alcanzado y salvado. Pero, papi, ¿no hay para mí dinerito? O sea, un milagrito. Sí, una unción de prosperidad. No hay para mí eso. Dice, y así es el hombre, vez tras vez, vez tras vez. Pero es increíble cómo no nos va a bastar con lo que Él nos ofrece. ¿Y qué hace Dios a cada falla? Y siempre, nunca se te olvide, ¿qué hace Dios teniendo dos opciones? Y siendo la primera opción, la primera opción, la tuya, hermano. ¿Qué hubieras hecho con alguien así? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Una vez, yo de las primeras, de recién convertido, y eso fue en un concierto católico de unos amigos que se llaman Jesús y Miriam. En un concierto católico, pero este varón predicaba la palabra antes de cada canción. Y una vez como que capturó hacia todos. Y me acuerdo que dijo, practicó la historia que después yo una vez leí en Oseas. Pero él dijo, era un varón. Es la historia de un amigo y dice, tenía su esposa y su esposa le fue infiel. Y ya te platicaba toda la historia. Y se va, la perdona y se perdonan y le vuelve a ser infiel. Y luego él va, la busca y ella se arrepiente y llora y viene y le vuelve a ser infiel. Y luego va, otra vez la busca, lloran, se reconcilian y le vuelve a ser infiel. Y dice, ¿tú qué hubieras hecho? Y el 100% dijo o dijimos, pues ya la hubieras cambiado, ¿no? Rumbado. Y esa es la primera opción siempre para Dios, ¿verdad? Siempre que pase algo en tu vida que es gracia de Dios, tienes que acordarte que pasa con un Dios que tiene siempre la otra opción. Ya dejarte, ya dejarnos. Pero no lo hace, nunca lo hace. Tú puedes ver al pueblo de Israel y nunca lo deja, nunca lo deja, nunca lo deja. ¿Qué hizo el Señor? Pero ojo, porque dice, ok, aquí está, sí lo quiero, pero tiene pecado. Lo amo, pero tiene pecado. Es el mismo Dios el que idea la solución. En el Antiguo Testamento se ideó el sistema de sacrificios, pero es Él el que lo ideó. No es el hombre el que le dijo, y si te doy algo, y si te doy mis ovejas. No es Dios el que lo ideó. Él dijo, ya sé, quiero ser amigo tuyo todavía. Te voy a dar otra oportunidad. Y el sistema sacrificial es esa otra oportunidad de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cómo? Tráeme tu cordero. Cada que peques, tráeme un cordero. Y nuestra amistad será restaurada. ¿Qué quiere decir restaurada? Vamos a poder platicar otra vez. Vamos a poder estar juntos otra vez. Voy a estarte cuidando otra vez. Cuando estés descansando, yo voy a estar a tu lado otra vez. Porque todo eso no lo puedo hacer cuando hay pecado. Y Él ideó otra vez eso. Pero no te das cuenta que es maravilloso. Él ideó. Él quiere ser amigo. Él quiere. No, a veces cuando pecamos ni siquiera nos importa. Pero Él quiere. Pero sus atributos están por encima de todo. Él quiere ser tu amigo. Pero no se puede sin santidad. ¿Ok? Sus atributos es lo más grande que Él tiene. Sus atributos es lo que Él es, pero sus atributos son nuestro mayor problema. Te digo, porque no es alguien terrenal. Otra vez te repito, no es aquel amigo del que eres cómplice o él te es cómplice. No es ese amigo. Pues es alguien mucho más que cualquier amigo en la tierra. Pero hasta aquí, hasta el sistema sacrificial, tenemos que entender algo, porque esto es lo que nos trajo a la cruz. El sistema sacrificial nunca fue suficiente. No fue pensado para que fuera suficiente. La Pascua nunca fue suficiente, jamás.
¿Ok? Hoy, por ejemplo, Él nos pide arrepentimiento. No es suficiente, pero sin embargo Él pide arrepentimiento. El quebrantamiento no es suficiente. De hecho, pedirle perdón a Él y que Él nos perdone no es suficiente. Aquí tenemos que detenernos, porque nosotros pecamos, ¿sí? Y Él quiere perdonarnos, Él quiere ser amigo de nosotros. Y nosotros vamos y le pedimos perdón. Y creemos que al pedirle perdón, ya puedo ser amigo otra vez. Sí, porque es el requisito, pero hay algo que tenemos que grabar en nuestra mente. No es suficiente. No es suficiente. La pregunta de hoy es, ¿por qué tenía que morir Cristo? Cristo tenía que morir porque el perdón no es suficiente, porque el arrepentimiento no es suficiente, porque la Pascua nunca fue suficiente, porque los corderos jamás fueron suficientes. El sacrificio de Cristo, ese es suficiente. Ese fue el suficiente. ¿Por qué tenía que morir Cristo? Esa debe ser la pregunta de hoy, hermano, pero es una pregunta que debería de nacer cuando nuestro cristianismo nace. Cuando alguien nos plantea el evangelio, la primera pregunta que tienes en la mente es, ¿pero por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir así? Es decir, por ejemplo, si alguien rompe el vidrio de mi coche y luego viene a mí, se arrepiente y dice, es que no me fijé, estaba jugando con el balón, y yo le digo, está bien, te perdono. Ya, ¿no? Ya, porque aquí no es suficiente. Porque hay que reponer el vidrio, ¿no? Porque hay que reponer el vidrio, ¿sí? Eso es lo que tienes que grabar, ¿sí? No es suficiente en toda la reparación total. Simplemente aquel niño se va perdonado, pero yo tengo que pagar el vidrio roto, ¿no? Eso es lo que... Por eso no era suficiente los corderos hasta que viene Cristo y hace lo que estamos viendo en la cruz, que es el sacrificio suficiente para nuestra salvación. El perdón de Dios solo por el perdón no es suficiente. Alguien tiene que pagar. Sin embargo, el perdón es indispensable, ¿sí? Porque también el sacrificio de Dios está ahí, pero sin perdón, ese sacrificio no es para ti. Es decir, se ocupa el perdón de Dios y el pago de Dios. Y lo que estamos viendo en la cruz es el pago del Señor. El pago del Señor. Si tú tienes pecado, Dios no te escucha, ¿sí? No creas que eres el ser más especial de la tierra, que nadie escucha nomás a ti. No, todo el que tiene pecado, Dios no lo escucha. Eso dice la Biblia. El pecado te separa de Dios. El pecado te convierte en contrario de Dios, en enemigo de Dios. Eso hace el pecado. Eso se ve desde Génesis, hermano. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué pasó? Fueron echados de la presencia de Dios. Echados, corridos. Yo creo que aquello ha de haber sido humillante. ¿Sí? Fuera de mi Edén, fuera, vámonos. Y luego todavía dice que puso ahí unos ángeles guardando con espadas para que no se les ocurriera regresar. Eso es humillante, ser echados, vámonos para afuera. Eso es lo que hace el pecado. El pecado merece un gran castigo, un castigo terrible. Merece la copa de la ira de Dios. ¿Qué copa? Aquella que vimos que tenía a nuestro Señor Jesús en Getsemaní, angustiado hasta la muerte. Esa es la copa que merecemos. Todo lo que trata la cruz engrandece lo que es nuestro pecado. Engrandece de que tenemos que entender el gran tamaño de nuestro pecado, la gran consecuencia de nuestro pecado. ¿Cómo ve Dios al pecado? ¿Okay? Y sigue tratándose, ¿por qué es tan grande el pecado? ¿Por qué es algo tan grande? Pecado, pues yo creo que ya todos sabemos, es una ofensa, ¿no? Dice Primera de Juan, que es violar un mandamiento de Dios, pero la palabra clave es de Dios. Es decir, ¿por qué el pecado es lo que es? Lo que todavía no alcanzamos a entender que es. ¿Por qué es tan grande, tan ofensivo, tan sucio, tan asqueroso, tan mortal? ¿Por contra quién es?
Es decir, una ofensa tuya hacia mí, hermano, no tendría ni que avergonzarte. Una respuesta mía hacia ti no tendría por qué avergonzarnos. Es decir, él empezó y yo le dije. Y yo le dije porque él me miró feo. Y ya, yo no voy a sentir vergüenza contigo, ni tú conmigo. Oye, y además le puse una cachetada porque pues se pasó de bocón. Ya está, se lo ganó por bocón, ¿no? Pero cuando eso ofende a Dios, ahí cambian las cosas, ¿verdad? Y el pecado es una ofensa a Dios. A Dios. En el Salmo 51:4 decía David: contra ti solo he pecado, contra ti. El pecado es una ofensa a Dios, una afrenta a Dios, un ataque a Dios, un insulto a Dios. El pecado es una agresión a Dios. Vamos a hablar de 4 atributos de Dios hoy. Y esto nos van a llevar a la cruz y a la razón de la cruz. El primero ya lo vimos, pero el primer atributo es que Dios es santo. Y ese tiene que mandar nuestra vida y grabarlo en nuestra mente. Dios es santo, 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 millones de veces santo, aplastantemente santo, perfectamente santo. Así es Dios. Él me ofrece amistad, sí, pero tienes que saber cómo es el que me ofrece la amistad. Primero es así, es santo, santo, santo. Además es soberano, que lo vimos ahorita cuando dirigía la orquesta allá con Faraón, ¿no? Cómo dirigía todo el Señor. Santo y soberano. Soberano quiere decir que tiene control absoluto de todo. Soberano quiere decir que no hay nadie por encima de Él. Por eso cuando decíamos, Él es santo, y a nosotros nos pide santidad, pero ni siquiera la que Él tiene. Su santidad viene de que no hay nadie por encima de Él. ¿Sí? Y nuestra santidad viene de obediencia a Él. Es decir, Él no tiene a nadie a quien obedecer. Él no tiene a nadie a quien darle cuentas. Por eso a veces decimos, oye, si tú matas es pecado. Y hay gente que quiere decir, bueno, ¿y por qué Dios mató tanto? ¿Por qué lo puede hacer? Porque te va a matar a ti, a mí, a todos, porque es el dueño. Y eso no es pecado. Pecado sería si Él tuviera un jefe que le dijera, no mates a nadie, y Él mata, entonces es pecado. Es decir, si hubiera alguien arriba de Él, pero no hay nadie arriba de Él, Él puede hacer lo que le plazca. ¿Sí lo entiendes? Eso no es lo que nos está pidiendo a nosotros, esa santidad. La de nosotros topa en Él. Nuestra santidad es obedecerlo a Él. Su santidad es porque Él no tiene a nadie a quien obedecer ni dar cuentas. Hay un pasaje de Daniel cuando habla de la soberanía de Dios y dice, no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pues, ¿quién le va a decir eso? Oye, se cayeron las Torres Gemelas, ¿a poco va a venir alguien a decirle a Dios, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué te importa? No tiene por qué darle cuentas a nadie. A nadie. Cuando Pedro le dijo, en ninguna manera eso te acontezca, le dijo, pues quítate de aquí, Satanás. Váyase allá a su rincón. Él sabe lo que hace y lo sabe muy bien. Pero el atributo que nos trae hasta acá hoy, que es un atributo de Dios, es que Dios es amor. ¿Verdad? Entonces Dios es santo, Dios es soberano y Dios es amor. Amor. Nos ama, dice la Biblia, y lo que estamos viendo es que nos ama. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice Romanos 5:8. Dios nos ama. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es que Dios nos ama. Nos perdona porque nos ama. Nos da otra oportunidad porque nos ama. Porque Él es amor. Lamentaciones 3:22 dice, por sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Dios ama a las personas. Dios ama al hombre. Dios te ama a ti. Dios amó a Israel. Esta historia que se lee en la Biblia es una historia de amor, de un enamorado conquistando a alguien. Pero cómo son difíciles ese alguien. Yo creo que nadie batalló tanto con su novia en el mundo. Cuando pecamos,
Dios quiere tener comunión con nosotros, pero Dios es santo, no puede tolerar el pecado, no puede convivir con el pecado. Y entonces entra otro atributo de Dios del que hablaremos y juntaremos a estos tres, que Dios es justo. Y este también es uno de sus más grandes atributos. Dios es amor, Dios es santo, Dios es soberano, y ahora súmale que Dios es justo. Justo. La palabra justo, la palabra justicia, muchas de las veces se usan en la Biblia como sinónimo de santidad. Pero ya es como una rama de la santidad, es decir, ya es en los hechos, en los actos y en otra cosa, en los juicios. ¿Sí? Entonces, trayendo esta ramita de Dios a que Dios es un juez y es un juez justo, ahora ya súmalo y te digo, no para Dios, pero si esto se nos pusiera a nosotros, esto fuera un gran dilema. Tú amas a alguien, ese alguien no te ama, tú eres el juez, tienes que castigarlo, pero tú quieres ser amigo de él, pero tú eres santo y no puedes ser amigo de él si tiene pecado. Pues eso, te digo, sería un gran dilema para nosotros. Para Dios no lo fue. Dios es justo. La palabra justo y la palabra justicia en el diccionario significa inocente, santo, pero también significa equitativo. Es decir, tiene mucho que ver con hacer juicio. La justicia, te digo, va aparejada con la santidad, pero es como que la santidad aplicada como que a una rama nada más. ¿Sí? Al hacer juicio, tengo que hacer juicio justo. Justo. En todos los ámbitos de su vida, Dios era justo, Dios era justicia. Y este atributo es súper importante. ¿Okay? Por eso otra vez volvemos al inicio. El pecado ofende a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es Dios santo, Dios amor y Dios justo. Dios fuego consumidor. El hombre peca, Dios le ama, pero como es un Dios justo, ¿qué tiene que hacer? Castigo, ¿verdad? Pero ¿y el amor? ¿Y la misericordia? ¿Dónde quedaría el amor y la misericordia? Entonces hay otra opción, te digo, nosotros tendríamos, bueno, entonces debe aceptarlo con su pecado. No puede, porque Dios es perfectamente santo. No puede convivir con el pecado de las personas. Bueno, entonces debe perdonar, ¿no? Que perdonar y que se olvide del pago. No puede, porque el pecado merece una paga, un castigo, la ira de Dios. Perdonar sí, eso es indispensable, pero no es suficiente porque es justo. No sé si lo veas. Y en eso consiste el plan maestro de Dios. De eso consiste la cruz. En eso, todas las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento nos llevaban a esto, a este momento, a este Dios de amor. Solamente un datito así como que en el Antiguo Testamento, no sé si has leído suficiente esta parte de los sacrificios. Todas las ofrendas por el pecado, la mayoría están en Levítico 4 y Levítico 5. No sé si alguna vez has buscado en este tenor. No hay ofrenda por el pecado, por pecados intencionales. ¿No se te hace eso como que quiere decir algo el Señor? Todas las ofrendas que vienen en la ley eran por pecados inintencionados. Yo creo que lo que enseña que Dios no pensó jamás que sus hijos fueran a pecar intencionalmente, ¿verdad? De hecho, en Hebreos nos lo volvió a decir en el 10:26, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oye, pero si peco intencionadamente, hay perdón para ti. Pero esto está desde el Antiguo Testamento, hermano. Esto es súper peligroso para nosotros. Porque hay gente que dice, oh, caí en pecado, caí.
En realidad nuestros pecados hoy tienen mucho de intención de cometerlos. Pero bueno, esa es otra historia. Misericordia quiere perdonarnos. Su gracia pone una condición que es el arrepentimiento, pero su justicia demanda castigo. ¿Cómo hacer todo? ¿Cómo cubrir todo? Especialmente cuando decimos, su justicia demanda castigo, pero el castigo es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere perdonarnos y tener relación con nosotros. ¿Cuáles son las soluciones para Dios? ¿Matarnos y luego sacarnos del infierno? Pues no se puede. Nadie puede ir al infierno y salir. Lo que todos conocemos. Yo creo que si te lo preguntara, todos seríamos capaces de responderlo, ¿no? Espero que sí. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios proveyó un sustituto, ¿verdad? Dios se hizo un sustituto. Eso es lo que enseña la Biblia. Alguien que lleve todos nuestros pecados, nuestro castigo, nuestra pena, para que nosotros podamos tener comunión con Dios otra vez. Y solo quedarnos con la condición que es arrepiéntete y no peques más. Solo quedarnos con eso, que es su gracia. Él proveyó un sustituto que satisfaciera su justicia. ¿Verdad? Es lo que enseña la Biblia. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. En Isaías 53:6 también dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa fue la solución de Dios, un sustituto. Pero ojo, porque la solución es, ¿qué tipo de solución es? Él quiere tener comunión contigo. Tú tienes pecado pasado que merece castigo. Él proveyó quien lo cargara. Pero de aquí en adelante, hermano, ¿qué es lo que Él quiere para ser amigo tuyo? Santidad. Es decir, no peques más, sigue siendo la condición. Arrepentimiento, que es la gracia. Y Él sigue siendo un Dios santo, sigue siendo un Dios justo y sigue siendo un Dios de amor, sin menguar ninguno de sus atributos, ¿verdad? Pero todavía no es todo lo que deberíamos de ver, ¿ok? Es decir, un sustituto, ok, pero es que el sustituto, ¿cómo debería de ser? Es decir, para yo tener comunión con Dios, ¿cómo debe de ser aquel sustituto? Por ejemplo, si mi hijo está en pecado y merece la muerte y yo lo amo, no basta con que yo le diga a Dios, Dios, pues a mí quítame la vida y que él vaya al cielo. Eso no basta, es decir, no era cualquier tipo de sustituto. El sustituto tiene que ser de cierta manera, tiene que cumplir ciertas características. Dos principales para que alguien fuera un sustituto. La primera es que el sustituto debe amarnos también, ¿no? Debe amarnos. Imagínate que tú le dices a un desconocido, no quiere morir por mí, dice, ¿sabes qué? Llégale, compadre, ni te conozco siquiera. Bueno, no solo a un desconocido, al ser más amado o al que más te ame. ¿No quisieras pasar esto por mí? Sí, pues sí te amo, pero ¿qué es? Pues ir al infierno por mí. Sí, hijo de mi alma, pues te amo bastante, mijo, pero ¿quién va a querer eso? ¿Quién va a querer eso? Sin embargo, bueno, Pablo un día dijo que él mismo desearía ser anatema con tal de que sus hermanos fueran salvos, ¿te acuerdas? En Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios no hizo eso. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo primero que tiene que cumplir la solución de Dios, el plan de Dios, el plan de amor para poder tener amistad otra vez contigo y conmigo es un sustituto. ¿Cómo lo voy a castigar? Si quiero tener comunión con Él, pero
pero es pecador y merece castigo. Entonces alguien tiene que tomar ese castigo. Alguien. Imagínate, ¿quién? ¿Quién va a hacer esto? Y los ángeles... Sí, pues a mí ni me mire, Señor. Yo soy ángel, nomás no puedo, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esto? Alguien que tiene que amarnos demasiado. Demasiado. Demasiado para tomar todo lo que nosotros merecemos, ¿verdad? Y la segunda característica es que además debe de ser santo. Es decir, nuestro sustituto tiene que cumplir estas dos principalmente. Que nos ame locamente para poder pasar el castigo más atroz que merecemos y después ser santo, ¿verdad? Porque imagínate que consigues a alguien que te ama locamente y que dice, ¿sabe qué? Yo quiero morir por él. Imagínate que aquí en Monterrey se promulga la ley de que todo ladrón le van a aplicar la pena de muerte, ¿no? Y me enjuician, soy ladrón. Y ya, viene un hermano, viene un amigo de ustedes que me aman mucho y dice, yo también quiero, ¿sabes qué? Yo quiero morir por él. Yo voy a dar mi vida por él. Ah, perfecto, que es buen amor ese. Es que, ¿cómo te llamas tú, no? Pues Felipe, espera, a ver. Oye, Felipe, pero te andábamos buscando. A ti te andábamos buscando porque eres igual de ladrón, eres igual de mentiroso, eres igual de asesino. Entonces vas a morir, Felipe, pero por tu pecado, no por el de él. ¿Cómo vas a cargar con el pecado de otros si tú también estás hasta el chongo? ¿Verdad? Entonces el sustituto tenía que tener esas dos características. Que nos amase como un loco, que estuviera enamorado de nosotros y que fuera santo. ¿Sí? Y entonces aviéntate la búsqueda. Yo creo que Dios se la aventó, ¿no? Y para empezar pronto, por ejemplo, los que dicen algunos, oye, pues ahí está María, mira, siempre virgen, siempre santa, no pecó. Y todo. Pues si fuera así, hermano, pues no tenía que haber bajado Cristo, ¿verdad? Ahí estaba ya. Pero no es así, ella misma necesitaba a alguien que la amara y que diera la vida por ella. ¿Quién cumple con esas dos características? Un sustituto que debe amarnos, es decir, debe desear dar la vida por la nuestra y que además debe de tener santidad. ¿Quién podría ser? Imagínate en el cielo la escena. Imagínate a Dios planeándolo. Imagínate a Dios diciendo, ya está, solo voy a hacer esto. Necesitamos un sustituto y necesitamos que los ame y necesitamos que sea santo. Y me imagino en el cielo los ángeles decir, pobrecitos, pues ya se los cargó, ¿verdad? ¿De dónde van a sacar un sustituto que los ame a tal punto que dé su vida por ellos? Y no solo eso, sino que sea santo, infinitamente santo, aplastantemente santo. ¿De dónde iba a salir eso? Solo hay una forma, y eso es lo que nos trajo a la cruz. Por eso la pregunta es, ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Dios nos amó tanto que quiere tener relación con nosotros, pero el pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos hace lejanos. El pecado rompe nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre a los santificados. Ojo, no quiere decir, oye, entonces puedo pecar eternamente, que al cabo Él ya me hizo perfecto para siempre. Perfecto para siempre es que todos los pecados que tenías los borró para siempre. Los que tenías. Mañana o el día que llegues ante Dios no va a decir, oye, pero ¿te acuerdas cuando de chiquito pateaste o le diste una cachetada a tu mamá? No, eso ya los borró. Perfectamente y para siempre. Todos los que trajimos a la cruz, Él los borró, nos hizo santos, nos hizo perfectos. Por el amor de Dios, eso es lo que fuimos un tiempo tú y yo. Aquel día cuando lloramos,
aquel día cuando se nos presentó el Evangelio, aquel día cuando caímos de rodillas llorando, sintiéndonos sucios y pidiendo perdón. Eso es lo que nos había hecho ya santos. Ya había olvidado nuestro pecado, ya lo había perdonado, ya nos había hecho santos para acercarnos y tener comunión con Él, con el Dios santo, santo, santo. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Con eso solo nos dejó el requisito, que es arrepentirnos, que es pedir perdón. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Ahora, todo esto podemos vivirlo, el perdón, la comunión otra vez, todo eso puede ser vivo en nuestra vida, porque también el atributo de su justicia también fue satisfecho. El hombre ha pecado y la paga del pecado es muerte. De hecho, dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y derramamiento no quiere decir que te salga poquita sangre, está hablando de muerte. Alguien tiene que morir, ¿ok? Sin muerte no hay restauración, no hay remisión de pecado. Ahí va a venir lo que dijo Juan Bautista, ¿te acuerdas? Viene aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor iba a hacer las veces de aquel Cordero, pero ahora sí, como dice Hebreos, con una sola ofrenda. Este sí fue suficiente. La sangre de los toros y los machos cabríos nunca fue suficiente hasta que vino nuestro Cristo, dio su vida y dio su sangre. Eso fue suficiente. Pero, ¿me hablas, hermano? Sí, es que mi duda, bueno, ya tengo varios tiempos con esa duda y no he podido, no la he resuelto, ¿va? ¿Quién es Azazel? Esa es buena duda, pero no te la voy a resolver hasta la otra semana. Lee el contexto, ahí dice quién es. Pues ya le leí, le busqué y no le encuentro. Bueno, ahorita te la resuelvo. Pero antes de brincarnos a la cruz, tenemos que volver a donde estábamos parados, hermano. Imagínate otra vez la escena en el cielo. Dios te ama a ti, ya no ubiques a Israel, a ti. Dios te ama a ti, pero tú pecaste. Tú y yo pecamos. Tú y yo fuimos separados de Dios. Pero tú y yo merecemos muerte. Pero Dios no quiere matarnos. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío, ¿sí? Sino que se arrepienta de su camino. Dios quiere volver a tener amistad contigo, ¿ok? Pero está en un dilema. No solo puede perdonarte porque Él es Dios justo. No puede solo aceptarte con tu pecado porque Él es Dios santo. Pero no quiere matarte porque es Dios amor. ¿Verdad? ¿Qué hace? Ya se le ocurrió. Ya, pero imagina la escena. Ya sé, un sustituto. Yo quiero tener comunión con Él, pero alguien va a pagar por ellos. Y ya, solamente que hay dos requisitos. Que el sustituto lo ame, los ame eternamente, locamente, que esté enamorado de todos nosotros. Y dos, que sea santo. Ya está el Señor, ya resolvió el dilema, ya lo pone ahí sobre la mesa y le dice a los ángeles, ¿cómo ven? No, pues ya se los llevó. ¿Dónde vamos a conseguir un sustituto que los ame y que sea santo? ¿De dónde, Señor? Mira, pues allá está Moisés, pero Moisés mató. Mira, acá está David adulteró. Mira, acá está María, pero también necesitó un Salvador. ¿De dónde lo vamos a sacar? Los ángeles dijeron a nosotros, ni voltees. Nosotros ni los amamos, ni los queremos. Entonces dije, ¿de dónde lo van a sacar? Pobrecitos, dijeron. Ya está, la tierra está condenada. El hombre está condenado. A menos que... No, pero ni pensarlo, ¿verdad? A menos que Dios dejara su trono y... No. ¿Cómo va a pasar eso?
La tierra está condenada, el hombre está condenado. Aún con el plan de Dios, el hombre está condenado. Tú y yo estamos condenados. Necesitamos un sustituto que nos ame y un sustituto que sea santo para que pueda dar su vida por nosotros. No hay ser en la tierra, no hay ser en el cielo, nomás uno. Y pues a menos que, dice, a menos que, no creo. A menos que, me imagino el cielo, cómo se comienza a correr el rumor entre los ángeles, ¿no? ¿Que va a hacer qué? ¿Que va a hacer qué? ¿Que va a hacer qué? No sé si yo toda la semana cuando veía eso me ponía, ¿que va a hacer qué? ¿Cómo que se va a hacer hombre? ¿Que va a hacer qué? ¿Que va a bajar a la tierra? ¿Que va a hacer qué por esos seres qué? ¿Se va a hacer hombre? ¿Se va a humillar? Yo me imagino a un ángel que se llamaba Pedro y le dijo, en ninguna manera eso te acontezca. Y le dijo, Angelito Pedro, apártese de mí. Y Dios se levanta de su trono. Ahora esa es la cruz. Eso es lo que estamos leyendo. No hay sustituto. ¿Quién podría amarnos como nos ama Dios? ¿Y quién podría ser santo como es Dios? Imagínate la sorpresa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a humillar? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque solo Él podía darnos salvación. ¿Pero por qué solo Cristo podía darnos salvación? ¿Por quién es Él? Es Dios. Es Dios que se levantó de su trono. Dijo, pues ¿quién? Ocupan quien los ame. Y ocupan quien es santo. Y solo hay un ser. Un ser. Ojo, no dos ni tres. Ojo, creer en la Trinidad no es creer en tres dioses ni en tres seres. Un Dios que nos ama eternamente y que es eternamente, infinitamente, aplastantemente santo. Y se levantó de su trono. Y empezó primero a platicarnos su plan. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Cristo. No sé si veas cómo la historia nos trajo a la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Nuestro Señor dejando su trono y convirtiéndose en el sustituto que necesitábamos. Tú y yo, sorprendiendo a todos, sorprendiendo a ángeles, sorprendiendo a las otras religiones, sorprendiendo a los... Es que este es nuestro Dios. Esto es lo que le tiras a la gente en la cara. Sí, oye, yo creo en Buda. ¿Y qué hizo Buda por ti? No, pues Buda hacía... Mira lo que hizo mi Dios. Es decir, dejó su trono, pagó por mí, se subió a una cruz. Cuando estaba yo perdido, cuando yo lo necesitaba, porque volví a fallar. No cuando era pecador, cuando era cristiano y volví a agarrar una cerveza y volví a gritarle a mi esposa y Él volvió a darme. Este es mi Dios. ¿Qué tienes tú? No, mira, yo le pido a María y yo le pido a Judas. Por el amor de qué me hablas. Este es mi Dios, el Dios eternamente santo y eternamente me ama y bajó y se hizo hombre, dice Filipenses 2, y se humilló a sí mismo. Este es nuestro Dios y de eso trata la Biblia desde el Antiguo Testamento. No es el plan B, es el plan A de Dios. Voy a pagar por ellos. Él nos vio pecando y permitió el pecado. ¿Por qué? Por lo que hizo allá en Egipto. ¿Sabes? Yo no sé si has pensado alguna vez en esto. Imagínate en la tierra sin pecado. Imagínate que Adán y Eva no pecaron.
Adán y Eva no pecaron. ¿Tú crees que amarían a Dios como lo ama alguien que peca, que cae y que es levantado? Es decir, a veces nos preguntamos por qué permitió Dios el pecado. Porque sin pecado no habría gracia. Y es la gracia la que nos hace amarlo y nos hace vivir eternamente agradecidos con Él. Por eso Dios te vio en tu pecado. Por eso Dios vio a Judas que lo iba a vender. Y a veces nos pregunta, ¿y para qué permitió que lo vendiera? ¿Por qué permitió esto? Para que Judas recibiera gracia. ¿Por qué permitió que Pedro lo negara? Para que Pedro conociera la gracia. ¿Por qué permitió que tú y yo fuéramos malos un tiempo de nuestra vida? Para que conociéramos la gracia que aplasta, la gracia que humilla, la gracia que te hace ser agradecido y adorar a Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es la gracia la que nos hace amar a Dios. Y esto que hoy estamos entendiendo, si Dios nos lo permite, entenderlo un poquito, es la mayor muestra de gracia. La mayor muestra de gracia. Un Dios bajando. Y luego en ese tenor hay que leer los evangelios. ¿Qué tanto se humilló? Pues hermano, se hizo un embrión así, o sea, Dios se hizo un embrión. Se posó en el vientre de una doncella virgen, dice Isaías 7:14. Isaías 7:14, por lo tanto Jehová mismo les dará una señal. La doncella realmente quedará encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. En Mateo nos agrega que significa Dios con nosotros. Ese es nuestro Dios que bajó para darnos salvación. Porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Dice Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, no hay otro Salvador, no hay otro Salvador. ¿Pero que no el Salvador es Jesucristo? Es que Jesucristo es el mismo, es el Jehová del Antiguo Testamento. Lo repitió en Oseas 13:4. Oseas 13:4. Yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Ese es nuestro Señor. Él es el que hizo todo. Él es el que hizo todo. La idea nació en su mente. Nació de su amor, de su misericordia, pero también de su santidad y de su justicia. Él no podía solo olvidar nuestro pecado. Él no podía solo perdonar nuestro pecado. Pero hermano, Él nos ama tanto que no podía solo destruirnos y volver a ser alguien nuevo. Él no puede destruirte, olvidarte de ti y hacer alguien nuevo. No me preguntes por qué. Él está enamorado de ti, como está enamorado de mí. Aunque le hemos causado tantos dolores de cabeza, aunque lo hemos ofendido tanto, humillado tanto, sobajado tanto, Él está enamorado y se subió a la cruz por ti y por mí. Y bajó a los infiernos. Dios bajó al centro de la tierra. Eso dice la Biblia. Dios se humilló. Miren Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre y luego fue a la muerte de cruz. Dice Juan 1,
1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios bajó a la tierra, se hizo como uno de nosotros, y lo tuvo que hacer así para poder dar su vida en rescate. En rescate, esa palabra tiene tanto significado, en rescate. En rescate, tú mira las películas ahí cuando ves un rescate. Oye, un edificio quemándose y luego llega un bombero y lo rescata, ¿no? Así alguien ahogándose y luego se lanza un salvavidas y lo rescata. Esta es la historia de nuestro Dios en la cruz. Gente muriendo, gente yendo al infierno por gusto. Pero teniendo a alguien que los ama demasiado y se lanza a la cruz y los rescata, y nos rescata, y nos rescata. Eso es lo que dice Él mismo en su palabra. Él dijo que vino a dar su sangre en rescate por muchos. En rescate, Él vino a rescatarnos. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Un sustituto que tuvo que venir a ser santo, pero ya no la santidad como la que Él tenía cuando estaba en su trono, porque esa era no teniendo a quien darle cuentas, sino bajó a la tierra y se sometió al Padre. ¿Qué quiere decir? Que vivió en santidad, no solo como la de Dios, sino como la que nos pide a nosotros, obediencia. Él dijo, yo vine a la tierra no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Por qué tuvo que vivir así? Para que su santidad pudiera ser efectiva para nosotros. Él dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Dice Hebreos 4:15. Dice ahí mismo en Hebreos 5:8 que por lo que padeció aprendió obediencia. Es decir, ¿te acuerdas cuando vimos este pedazo? ¿Cómo que aprendió obediencia? ¿Cómo que tenía que aprender si es nuestro Dios eternamente santo? Sí, pero nunca ha tenido a nadie a quien obedecer. Imagínate, se humilló hasta lo sumo. ¿Qué es? Siendo lo más grande que existe, no teniendo a nadie a quien obedecer, se sometió a sí mismo. ¿Sí? Ahora tenía a quien obedecer. Y obedeció perfectamente y aprendió obediencia y se perfeccionó. ¿Para qué? Para ser santo y que esa santidad pudiera ponerla en la cruz a nuestro favor. Se hizo el sustituto de nosotros en la cruz. Se humilló, se hizo hombre, luego siendo hombre se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Por la suciedad de nuestro pecado. Es tan sucio lo que cuando lo vemos así, si te fijas, cuando vimos en Getsemaní y elevamos nuestro pecado un poco más, era por lo que merece nuestro pecado, ¿te acuerdas? Si no tienes clara la copa de la ira que merece, solo tenías que ver al Señor Jesús teniéndole terror a aquella copa que nosotros merecíamos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro pecado es tan sucio. Imagínate, tan sucio que merece un castigo que hace temblar a Dios en la tierra. Qué grande es el pecado, qué sucio, qué asqueroso. Bueno, lo que hoy leemos, si lo entendemos, tiene que elevarlo más. No solo era tan sucio que tenía su consecuencia temblando a Cristo. No, era tan sucio, más sucio de eso, que solo Dios mismo podía pagar por él. Es decir, no podía pagar tu compadre, no podía pagar Moisés, no podía pagar María, ni Pedro, ni Pablo. No podía pagar nadie. Imagínate la suciedad, lo grande, lo asqueroso de nuestro pecado, que solamente podría ser limpiado con una locura. Si Dios dejase su trono y si hubiese hecho hombre y pagara por él. Era la única forma. Qué grande es el pecado. Qué sucio es el pecado. Y aún así nuestro Dios
Yo cuando pensaba en la escena, hermano, es que es maravillosa. A nosotros debería de confundirnos. Yo creo que a los ángeles se volvieron locos. Es decir, ya está. Estos son los atributos de Dios. El hombre pecó, pobrecito, échenle la cruz y que los va a deshacer, ¿no? Pero los ama, nos ama, nos ama. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él y tengas de él memoria? Y esa es la cruz y ese es nuestro Dios. Y eso es lo único que nos puede dar salvación. No solo creerlo, sino que nos catapulte a vivir como Él es digno, a entender que Él quiere ser nuestro amigo, que por eso bajó a la cruz. Nadie más podía bajar. Pero grábate esto: no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. Un solo Dios. El que bajó a la cruz es ese Dios. Es ese Dios. Después pregúntate lo que quieras y vuélvete loco como los ángeles, pero cómo bajó y dejó allá, cómo se partió y todo. Hermano, pues es que de eso estamos hablando, de una locura. Es decir, ok, ya decidiste bajar, ¿y cómo le vas a hacer? Ahorita vas a ver. Pero ¿cómo va a ser? ¿Se va a quedar el cielo solo y a nosotros nos vas a dejar solos? Tú tranquilo, ahorita vas a ver. Pero además, ¿por qué? Nadie te quiere. Mira, ni los que se dicen cristianos, cómo pecan y pecan y pecan. Pero yo los amo. ¿Pero por qué los amas? Eso nos está guardado en el cielo. Preguntar, ¿por qué nos amas? Por mí, ¿por qué dio su vida por ti? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tenía que morir Cristo? Y así satisfizo. Lo hizo para satisfacer la justicia de Dios, es decir, su justicia propia. No es, ojo, porque no es que le está dando cuentas a nadie. Cristo tiene que morir porque es el Dios justo y no podía pasar por alto nuestro pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Él tiene que morir por eso. Pero no es de que, no, porque ¿qué van a decir mis ángeles? Y luego el diablo va a decir, ándale, ya los... No, eso no necesita nada. Él es justo y no puede brincarse la justicia. Él es santo y no puede brincar su santidad. Dios nos vio perdidos, pecadores, vio lo que necesitábamos, un sustituto para poder tener oportunidad de ser amigos de Dios. Ser amigos de Dios. Imagínate, solo para tener amistad con Dios, nosotros necesitábamos quien muriera en la cruz. Pero no cualquier hijo de vecino. Un sustituto que nos amara y que fuera santo. Y no existe ser, hermano. No existe ser. No, de todos los que han existido, no hay quien te ame como Él te ama. Ni que sea santo como Él es. Ni nuestra mami, ni nuestros hijos, ni nuestra abuelita, ni María, ni Moisés, ni Pablo, ni Pedro. Nadie, solo Dios. Solo Dios. Pero solo tenía un problema. Tenía que dejar su trono y humillarse. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y lo hizo Dios. Y es increíble toda la porción que se lee, pero tienes que entenderlo así. Y volverte loco. Sí, hermano, es decir, oye, no es fácil de entender cómo se bajó y cuál es el plan de Dios. El plan no solo es este. El plan de Dios fue vencer la muerte, que leeremos próximamente. Pero el plan es, fíjate el plan de Dios, porque esto también está profetizado. Es, yo voy a bajar y voy a pagar por ellos. ¿Cómo? Voy a bajar. Papá, pero van a seguir pecando. ¿Cómo le vas a hacer para que ya no pequen? Y el plan dice, ¿y si me meto en ellos? No, los ángeles se han de haber dicho, no, ya. Lo perdimos, o sea. Lo perdimos. Quiere bajar, dar su vida en la cruz. Pero la cruz tampoco basta porque somos malos y seguiremos pecando. Y luego Dios dijo, y nomás que me voy a quedar ahí. Me voy a meter en ellos. Ya, Señor. Eso es demasiado, han de haber pensado los ángeles. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Hermano, esto es demasiado.
Esto es demasiado. Que Dios deje su trono para morir por nosotros, eso es demasiado. Y que Dios se haya quedado en la tierra y meterse dentro de nosotros, eso es demasiado. Es demasiado, es demasiado. Es demasiado, el plan de Dios es demasiado para nosotros. ¿Y qué hacemos cuando pecamos? ¿Te acuerdas la oración de David? Ahorita leíamos, oye, nada más para que tuvieras algo en qué pensar. Es decir, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento jamás el sacrificio ni de los corderos ni de este cordero fue pensado para pecados deliberados. Jamás, jamás. ¿Pero a qué nos lleva eso? A que Dios pensó morir por nosotros en la cruz y que tú y yo saliéramos y no pecáramos más, por el amor de Dios. Dios se levantó de su trono, Dios se hizo hombre, Dios se dejó latigar por ti y por mí, Dios se dejó clavar espinas en su frente, Dios se dejó clavar una lanza en el costado, Dios murió en una cruz por ti y por mí, Dios fue al infierno por ti y por mí. ¿Quién podría ocurrírsele pecar? Y aún así Dios dijo, por si se les ocurre nomás, me voy a quedar adentro de ellos. Para echarles una mano, hombre. Para echarles una mano. Y yo creo que vuelven a decir los ángeles, ¿y por qué los amas tanto? Ay, hermano, yo no sé. Tú sabes por qué Dios te ama tanto. ¿Podrías saber por qué Dios te ama tanto? Ay, no hay por qué saberlo. Pero sí hay que sentirlo. Siente todo el amor de Dios en la cruz. Siente el amor en cada latigazo, en cada clavo, en cada espina, en cada sangre. Siente el amor por nosotros. Siente el amor por ti. ¿Y qué nos queda? Rogar. David dijo, mira lo que sí sabía David. ¿Te acuerdas ahí mismo en el Salmo 51? Dijo, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Es decir, yo pequé deliberadamente y no hay sacrificio para esto. Si tú me pidieras todo mi ganado que lo matara, lo mato. Pero David rogó, pero dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. El libro de Hebreos nos va a enseñar tanto sobre esto que hablamos hoy. Lo que pasa en la cruz. Por eso nos surge ya terminar aquí e ir a Hebreos. No estamos ni siquiera acabando todo lo que pasa en la cruz. ¿Sí? Pero nomás quédate con eso. Es Dios, no hay tres dioses. ¿Sí? No hay en el cielo, hermano. Grábate esto, porque es lo que creemos los cristianos. En el cielo no está un Dios Padre y un Dios Hijo. En el cielo está un solo Dios. Un solo Dios que bajó a la tierra. ¿Cómo? Se hizo como uno de nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Pues de carne y hueso, personas. Así se hizo. ¿Cómo naciste tú? Pues de una mamá y un papá. Entonces él decidió tener una mamá que fue María y tener un papá. ¿Quién es el papá? Él mismo, el Espíritu Santo. Por eso dijo, en la tierra serás llamado Hijo de Dios. En la tierra. En el cielo, él volvió, dice Juan, cuando está orando Jesús, glorifícame otra vez con la gloria que tuve contigo antes de haber bajado a la tierra. ¿Cuál gloria? Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por el amor de Dios, esta creencia tenemos que afirmarla demasiado. ¿Sí? Ojo, no es el Hijo de Dios el que está muriendo. Es Dios el que está dando la vida por nosotros. ¿Okay? Eso es lo más grandioso. Es Dios que dejó su trono. Es Dios. Allá Pedro en Hechos 3, cuando está predicando el Evangelio, ¿te acuerdas? Y les dice a los judíos, mataron al autor de la vida. Ay, espérate, ¿cómo? ¿Cómo? Al que mataron era el autor de la vida. No, pero ¿cómo? Hermano, no son tan criticables. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Yo no los critico. Oye, ¿no entienden esto? Hermano, estamos hablando de cosas muy elevadas. Es decir, oye, pero ¿cómo oró al Padre y Él es el Padre? ¿Cómo? Sí, quiebrate la cabeza. Los ángeles también se la quebraron. ¿Sí? No
no presumamos de entender algo que no entendemos, ¿verdad? Ahondemos para así entenderlo, porque de esto depende nuestra vida eterna. El que está muriendo en la cruz es Dios mismo. El que ahora, ¿qué es la otra semana? Celebraremos su nacimiento, es Dios mismo, Dios en un pesebre. Ese es Dios, tenemos que entenderlo, y si no lo entiendes, no pasa nada hoy. Ahonda, estudia, lee, pide revelación, ora, hasta que entiendas quién es aquel que está siendo vapuleado en una cruz. Es Dios mismo. ¿Ok? Ojalá lo que hoy leímos y nos acompañe toda la vida, hermano. Ver a ese Dios hecho hombre y humillarse en una cruz. Ojalá te quedaras con esa escena, porque yo creo que así sucedió, hermano. Porque no solo porque así debería de ser, sino así debería de ser en nuestra vida. Cuando alguien nos planteó el evangelio y cuando nosotros lo planteemos, incluyamos esto grandioso. Es decir, claro que Cristo murió por tus pecados, pero hermano, si te da tiempo para explicarle, ¿y sabes quién es Cristo? ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Y sabes que no había otra forma de recibir salvación? ¿Y sabes que se necesitaba un sustituto? ¿Y sabes que quiere ser tu amigo? ¿Y sabes que aunque estás en esta celda detrás y has pecado y robado y tal vez asesinado, sigue queriendo ser tu amigo? Pero ¿sabes que tu hecho merece pecado? ¿Merece cruz? ¿Y sabes que para ir a la cruz necesitas un sustituto? ¿Y sabes que ese sustituto necesitaba amarte como un loco y ser santo? ¿Y sabes que solo existe alguien que podía hacer eso? ¿Y sabes que se levantó de su trono, se hizo hombre y murió por ti? ¿Sabes? No solo lo platiques. Y la pregunta de hoy para nosotros es, ¿sabes? ¿Sabemos lo que Dios hizo por nosotros? Ojalá y lo entendamos, y ojalá y cuando leamos partes como esta, sepamos quién está en el Calvario, sepamos quién está en la cruz, y sepamos quién es el que hizo todo por nosotros. Oremos, hermanos.